Muy buenos días a todas y a todos. Una alegría estar junto a ustedes en este comienzo del año 2 de enero. El comienzo en que en este domingo vamos a celebrar el segundo domingo de Navidad. Lo explicito porque en algunos países de Latinoamérica cambian el precepto que está el 6 de enero, o sea, Epifanía, la manifestación de Dios, los Reyes Magos, la cambian al domingo. Entonces harían este domingo 2 la celebración de Epifanía. Pero nosotros vamos a hacer el segundo domingo y otra cosa será la Epifanía. Por eso vamos a comenzar hoy en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que el Dios de la paz y la esperanza, que Jesús, José y María estén siempre con todas y todos ustedes. Ante esta presencia de Dios, ante este año que comienza, reconozcamos nuestros errores y vamos a decir entonces: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Y Dios, que es tan grande, tan lleno de misericordia, tenga esa misericordia con nosotros. Perdone nuestros pecados para que así algún día nos lleve a la vida eterna. Oremos. Dios, eterno y resplandeciente, que el esplendor de tus fieles, dígnate en tu bondad llenar el mundo de tu gloria y manifestarte a todos los pueblos con la claridad de tu luz. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios, vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a escuchar la palabra de Dios. Y en la primera lectura escuchamos el libro del Eclesiástico, que nos dice así: la sabiduría hace su propio elogio y se gloría en medio de su pueblo. Abre su boca en la asamblea del Altísimo y ante todos los ejércitos celestiales se glorifica diciendo: yo salí de la boca del Altísimo y cubrí como niebla toda la tierra. Yo levanté mi tienda en las alturas y mi trono sobre una columna de nubes. Entonces el Creador del universo, el que me formó, me dio una orden y me dijo: pon tu tienda en Jacob, que sea Israel tu heredad. En el principio, antes de los siglos, me formó y existiré para siempre. En su santa tienda ejercí las funciones sagradas ante él. Por eso fijó mi morada en Sión. En la ciudad amada me hizo reposar y puso en Jerusalén la sede de su poder. En un pueblo glorioso eché raíces en la porción del Señor, en su heredad. Palabra de Dios. Y leemos el Salmo 147 que nos dice así: aquel que es la palabra se hizo hombre y habitó entre nosotros. Todos. Aquel que es la palabra se hizo hombre y habitó entre nosotros. Glorifica al Señor Jerusalén. A Dios ríndele honores Israel.
Él refuerza el cerrojo de tus puertas y bendice a tus hijos en tu casa. Aquel que es la palabra se hizo hombre y habitó entre nosotros. Él mantiene la paz en tus fronteras. Con su trigo mejor sacia tu hambre. Él envía a la tierra su mensaje y su palabra corre velozmente. Aquel que es la palabra se hizo hombre y habitó entre nosotros. Les muestra a Jacob sus pensamientos, sus normas y designios a Israel. No ha hecho nada igual con ningún pueblo, ni le ha confiado a otros sus proyectos. Aquel que es la palabra se hizo hombre y habitó entre nosotros. Y leemos la segunda lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en la persona de Cristo con toda clase de bienes espirituales en los cielos, porque ya antes de crear el mundo, nos eligió en Cristo para que fuéramos santos e irreprochables ante Él por el amor. Ya entonces nos destinó a ser sus hijos, por medio de Jesucristo y con miras a Él. Así lo hizo, porque lo tuvo a bien, y para gloria y alabanza del amor que nos mostró al entregarnos su querido Hijo. Por eso, enterado de la fe que ustedes tienen en el Señor Jesús y del amor que muestran por toda la iglesia, doy sin cesar gracias a Dios por ustedes, recordándolos en mis oraciones, que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la gloria, les concede el espíritu de sabiduría y revelación, para conocerlo más y más. Que Él les conserve la luz del corazón, para que puedan apreciar mejor los bienes que esperan gracias a su llamamiento, la riqueza y esplendor de la herencia que compartirán con los ángeles. Palabra de Dios. Aleluya, aleluya. Gloria a ti, Cristo, proclamado a todas las naciones. Gloria a ti, Cristo, en quien el mundo tiene fe. Que el Señor esté con todas y todos ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor Jesús. En el principio ya existía la palabra, y la palabra estaba con Dios, más aún, era Dios. Desde el comienzo estaba con Dios. Todo lo hizo Dios por medio de ella, y sin ella nada hizo de cuanto existe. En la palabra había vida, y esa vida ha sido la luz de los hombres. Luz que sigue brillando en las tinieblas, ya que las tinieblas no pudieron eclipsarla. Enviado de parte de Dios, vino un hombre que se llamaba Juan. Vino para ser testigo, para dar testimonio de la luz, para llevarlos a todos a creer. Él mismo no era la luz, sino que vino para dar testimonio de la luz. La verdadera luz era la palabra, que al venir a este mundo ilumina a toda la humanidad. Estaba en el mundo, un mundo que por medio de ella hizo Dios. Pero el mundo no quiso saber nada de ella. Vino a su propia casa y los de su casa no la recibieron. Pero hubo algunos
que la recibieron. Y a ellos, por creer y confesar su nombre, les concedió la gracia de ser hijos de Dios. No como nacen los seres humanos, ni por voluntad natural y humana, sino porque Dios les da la vida. La palabra se hizo hombre y se estableció entre nosotros. Y nosotros contemplamos su gloria. Y la gloria que recibe del Padre por ser Hijo único, lleno de la gracia y la verdad. De él dio testimonio Juan cuando en voz alta declaró: a él me refería cuando dije que después de mí vendría uno que existía antes que yo, que está por encima de mí. De su plenitud todos hemos recibido un don por otro don. Pues por Moisés recibimos el don de la ley, y por Jesucristo recibimos la gracia de la verdad. A Dios nadie lo ha visto jamás. El Hijo único, que es Dios y goza de la intimidad del Padre, es quien lo ha dado a conocer. Esto es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¿Y qué nos dice este lenguaje? Este es un lenguaje ciertamente así llamado el prólogo del Evangelio de Juan. Es el comienzo del Evangelio de Juan, el prólogo. Y es el prólogo porque resume todo lo que va a suceder en el Evangelio de Juan. Que como sabemos, el Evangelio de Juan es el Evangelio más tardío, o sea, el de los últimos evangelios que se escribieron, cuando ya las comunidades cristianas habían evolucionado bastante y profundizado inclusive en la teología, o sea, en la elaboración del misterio de Dios y de Jesús en su revelación. ¿Por qué lo digo todo esto? Porque esto es como un cántico, como un poema, ¿no? En el principio existía la palabra y la palabra estaba con Dios, más aún la palabra era Dios. Y uno dice, es como una imagen poética. Bueno, un poco más, porque como les dije, el Evangelio de Juan siempre es el más cargado de simbolismos. Entonces, los que saben de Biblia y leen el Evangelio de Juan, notan la relación que hay entre el comienzo, este prólogo, y el libro del Génesis. Y uno dice, ¿por qué el libro del Génesis y el Evangelio de Juan? Porque en realidad los títulos que le ponen a los libros son para explicitar lo que tiene adentro, pero en realidad la Biblia hebrea, o sea, la escritura pura, la que tiene siglos y siglos, de escribirla, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, pero sobre todo el Antiguo Testamento, está en hebreo. Ninguno de los libros tiene títulos, ni mucho menos subtítulos. Se lo ponen en nuestras Biblias para que uno se ubique de qué van a hablar, tanto el título del libro como los subtítulos. Y entonces uno dice, pero entonces, ¿cómo sabe uno cuando es el libro tal o el libro más cual? Lo sabe porque el modo de identificar cada libro es con la primera palabra, las primeras o las dos primeras palabras de ese libro. Es el mismo método que utiliza la Iglesia hasta hoy cuando habla de documentos de la Iglesia, ya sean cartas del Papa, por ejemplo, Fratelli Tutti. ¿Por qué se llama Fratelli Tutti? Porque las dos primeras palabras de ese documento habla así, y porque va a hablar de ese tema, de que somos todos hermanos. Por eso se llama Fratelli Tutti, porque va a hablar de que somos todos hermanos. Entonces, las dos primeras palabras que son elegidas,
no son casualidad, hacen después al título del documento. También, por ejemplo, la Laudato Si, loado seas por la creación, ¿no es cierto?, de Francisco. La Laudato Si y todos los documentos de la Iglesia hacen así. Porque, por ejemplo, podemos hablar del Vaticano II, la Lumen Gentium, la luz de las gentes, o la Gaudium et Spes, el gozo y la esperanza. Son proposiciones del Concilio Vaticano II que se eligieron esas palabras primeras para darle título a todo el documento. En el Antiguo Testamento, en los libros del Antiguo Testamento y de la Biblia en general, las primeras palabras son lo que ponen como título también. Insisto, después le pusieron el título de Génesis, el título del Número o del Éxodo, porque relatan eso. Pero en realidad, en la Biblia en hebrea está, por ejemplo, en el principio. Dios creó, Dios dijo que se haga la luz, y se hizo la luz y separó la luz de las tinieblas. ¿Cuál es la primera palabra del libro del Génesis? En el principio, que en hebreo quiere decir Bereshit, quiere decir en el principio, en hebreo. Y justamente el Evangelio de Juan empieza así, Bereshit, en el principio existía la palabra. Y uno dice, ¿por qué? Porque está haciendo referencia al libro del principio, al libro del Génesis. Que quien, cada vez que la palabra decía que algo se haga, se hacía. Y Dios dijo que existan la tierra y las aguas del mar y que se separan. O sea, Dios lo dice y sucede. Es como lo simbólico que la palabra de Dios es la que crea lenguaje y mensaje, ¿se acuerdan? La palabra de Dios provoca creación. Por supuesto que estamos hablando siempre de mitos. ¿Por qué? Porque encierran, por ejemplo, tanto el primer capítulo como el segundo capítulo del Génesis, o sea, los dos relatos de la creación, no es uno, sino son dos. En el capítulo 1, en realidad, lo que está describiendo, si primero separa la luz de las tinieblas y después empieza a crear todo lo demás, está describiendo un amanecer. Cuando uno amanece, primero está oscuro, después empieza la claridad, empieza a ver las cosas, y al segundo o tercer día aparece el sol. ¿Por qué? Porque amaneció. En cambio, el segundo relato dice que Dios era como un alfarero. Tomó un poco de barro, hizo al hombre y sopló sobre su nariz el aliento de vida. O sea, era creador como si fuera un alfarero. Quiere decir que la cultura que escribió ese segundo relato era una cultura alfarera. Pero bueno, me estoy deteniendo mucho en el Génesis, pero me quiero detener para que vean que el libro y el prólogo de Juan tiene toda esa carga simbólica. En el principio era la palabra y la palabra era Dios. ¿Ve? Y después dice, en la palabra había vida y esa vida ha sido la luz de los hombres. ¿Por qué? Acuérdense también, la palabra, ¿qué es lo primero que crea? La luz. Y eso es vida. ¿Ven? ¿Ven cómo está cargado de simbolismos? Sin embargo, después de que brilla la luz, aparece en el relato que vino Juan, un hombre que se llamaba Juan. Vino para ser testigo y dar testimonio. Parece como que toda la poesía, digamos, el relato místico de lo que era la palabra, de lo que era la luz, de repente se hace presente y el texto toma el nombre de una persona. ¿Quién? Juan el Bautista. ¿Qué quiere decir? Que toda esa creación y que toda esa palabra no es solo poesía. En un momento de la historia concreto, cuando apareció Juan, anuncia la llegada de la luz. ¿Ve?
Él no era la luz, sino que era el testigo de la luz. Y uno dice, ¿por qué? Porque está haciendo diferencia entre Juan y ¿quién era la luz? Jesús. Más adelante lo dice, la palabra se hizo hombre y se estableció entre nosotros. O sea, todo aquello que el Antiguo Testamento esperaba, que era el Dios con nosotros, que era la palabra, la luz hecha vida, hecha carne, se hizo presente en Jesús. Y esa palabra existía desde siempre. ¿Qué quiere decir eso? Que era Dios. ¿Ven cómo está cargado de simbología? Lenguaje y mensaje. Y uno dice, claro, es una simbología un poco compleja para lo popular de la gente. Siempre que por ahí uno no tenga toda esa visión del Antiguo Testamento y demás. Pero, digamos, con esta poesía se puede ver un mensaje adentro. ¿Y cuál sería el mensaje? Que Juan marca un punto en la historia de la humanidad que anuncia la llegada del Mesías, del Dios con nosotros, de la palabra, de la luz hecha hombre, hecha carne, en una historia concreta de la humanidad. No en una cosa mística, metafórica, no. En alguien concreto con nombre y apellido nació y se encarnó el Mesías, Jesús. Nació de la Virgen María, por eso lo decimos en el credo. En donde decimos Dios existía desde siempre y va a existir para siempre, pero en un momento de la historia se hace presente en el Dios con nosotros, se hace presente en Jesús. Pero esa presencia de Jesús, dice acá clarito, vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. Y uno dice, ¿por qué? Porque algunos optaron por Jesús, escucharon a Jesús y algunos no lo escucharon. Por eso todo el Evangelio de Juan va a hablar de eso, de los que escucharon a Jesús, de los que vieron el misterio de Jesús y todos los yo soy la puerta, yo soy el buen pastor, yo soy el enviado del Padre, yo soy el pan vivo bajado del cielo, yo soy el agua viva, los que entendieron ese mensaje, los que escucharon a Jesús y los que no lo escucharon. Esa va a ser todo el desarrollo del Evangelio de Juan, que es en realidad el desarrollo de la historia de la humanidad. Historia de la humanidad que no empieza con nosotros, empieza con Dios desde siempre. Y entonces ahí, fíjense que brilla una esperanza más fuerte en este prólogo, en esta poesía, en este resumen de todo el Evangelio y de toda la vida de Jesús en el Evangelio de Juan. ¿Y por qué? Porque no solo me dice que Dios preparó al pueblo de Israel para enviar el Mesías como si fuera para quitar el pecado del mundo, para quitar el pecado que Adán y Eva hizo, ¿no? Eso es una forma teológica antigua. Pero esto, ¿qué me dice? Que desde el principio de la existencia, cuando Dios creó las cosas, ya estaba el crecimiento de la humanidad para que en un tiempo determinado, concreto, histórico y real, naciera el Dios con nosotros. Y al nacer nos iba a revelar, a mostrar, a decir cómo era Dios, el Creador. No solo cómo era Dios, cómo era su reino eterno y lo que hay inclusive después de esta vida, más allá de las cosas. O sea que Dios es alguien concreto, que está siempre en la historia de toda la humanidad y que estará, y que la venida de Jesús fue como pensada en la misma palabra de Dios. ¿Ven? Entonces, miren, ¿sabe por qué lo digo? Porque todo este relato y todo esto, si nosotros le damos una mayor profundidad, nos damos cuenta que está la verdadera esperanza. Todo esto va contra todas esas imágenes apocalípticas del fin del mundo y que el fin del mundo y que acá y que... Jamás en la Biblia está el fin del mundo. Y uno dice, pero ¿cómo? La segunda venida. Bueno, la segunda venida será plena
después de la muerte. Cuando yo me muera voy a ver a Jesús. Pero ¿qué es lo que me está diciendo? Que desde siempre el plan de Dios fue que en un tiempo de la historia concreta nazca Jesús y muestre al mundo lo que es Dios, lo que el camino de Dios es la verdad, la vida y la resurrección. Entonces, no estamos, fíjense como dijo el don Elder Cámara, no estamos en el principio del fin. A ver si me entienden, en el principio del fin, sino que estamos al revés. Estamos en el fin del principio. O sea, hace solo 2022 años que el Dios con nosotros se nos mostró y se nos reveló. ¿Y por qué digo solo? Porque en la historia de la humanidad de millones de años, 2000 años, son nada. Claro, nuestra vida tiene un puñado de años, 80, 90 años, pero la historia de la humanidad recién comienza. Miren lo que le estoy diciendo. Recién comenzamos. Este fue el fin del principio. Estamos en el comienzo de que la humanidad se dé cuenta cuál es el camino de la verdad, de la vida. Cuál es la verdadera esperanza de ser hermanos. El mensaje que Dios, que Jesús dejó de su reino eterno, es para que lo comencemos a vivir ahora. Pero, como bien dice aquí, hay algunos que lo reciben y hay algunos que no. Esa es la realidad. ¿Sí? Y nosotros tenemos como que la libertad de decidir. Optamos por el camino de la luz, por el camino de la vida, por el camino de la solidaridad, del amor, o también podemos optar por el camino del mal, por el camino del odio, del rencor, de la violencia. Como que nos deja Dios libres de tomar un camino o tomar el otro. Y entonces el mensaje ¿cuál es? Más que nunca, en este fin del principio, tenemos que abrirnos en este cambio epocal a la esperanza. Un mundo nuevo es posible. Un mundo distinto de solidaridad, de que no haya codicia, es posible. La cuestión es que los vamos a construir nosotros. Pero no vamos a esperar después de la muerte, ¿no? Porque ya ahí no construimos nada. Ahora vamos a construir el mundo de justicia de verdad. ¿Cómo? Viviéndolo, transmitiéndolo con nuestra fe y con nuestra verdadera esperanza, sin asustarnos con la realidad oscura que puede haber en el mundo. Porque si somos luz, brillaremos en el mundo. Por eso, con esta, yo diría, alegría de esperanza que nos da Dios, vamos a decirle a Dios: Señor, que nos llamas a la fe, escúchanos. Señor, que nos llamas a la fe, escúchanos. Por todos los pueblos y por esta pandemia, yo diría, que realmente encontremos los caminos de la fe y de la paz en el mundo, oremos al Señor. Señor, que nos llamas a la fe, escúchanos. Por el Papa, los obispos, sacerdotes y por todo el pueblo santo de Dios, para que siguiendo el ejemplo de Jesús, seamos más solidarios con todos los pueblos, oremos al Señor. Señor, que nos llamas a la fe, escúchanos. Para que el Dios de la justicia y la misericordia escuche el grito de los perseguidos y oprimidos. Llegue pronto la hora de su liberación y la restitución de su dignidad de personas, oremos al Señor. Señor, que nos llamas a la fe, escúchanos. Para que Cristo, que ha venido a salvar a todos, a manifestar el camino de Dios, dé salud a los enfermos, consuelo a los que lloran, pan a los necesitados, trabajo a los que carecen de él y perdón a los pecadores, oremos al Señor.
Señor, que nos llamas a la fe, escúchanos. Para que la manifestación gloriosa de Jesús, príncipe de la paz, despierte en todos los pueblos y naciones el anhelo de luchar por la justicia y el derecho, sobre todo de los más débiles e indefensos. Oremos al Señor. Señor, que nos llamas a la fe, escúchanos. Para que todos los presentes, como los sabios del Oriente, sepamos ir en busca de Dios y de los hermanos, y al encontrarlos, dejando de lado las tinieblas del egoísmo, de la envidia y del rencor, les ofrezcamos con generosidad los regalos de nuestra vida. Oremos al Señor. Señor, que nos llamas a la fe, escúchanos. Señor y Dios nuestro, acoge nuestra oración para que en este año pueda crecer en nosotros esa esperanza de tu reino. Te lo pedimos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a ofrecer los dones de pan y de vino. Bendito seas, Señor, Dios del universo, porque de tu generosidad hemos recibido este pan, fruto de la tierra y del trabajo de hombres y mujeres. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, porque de tu generosidad hemos recibido este vino, fruto de la vid y del trabajo de hombres y mujeres. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Recen para que este sacrificio nuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Oremos. Santifica, Señor, estos dones que te ofrecemos, para que al celebrar el nacimiento de tu Hijo Jesús, por el que se nos muestra el camino de la verdad y de la vida, nos promete esa vida en tu reino eterno, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con todas y todos ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias, siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, porque Él resplandece el maravilloso intercambio que nos salva, ya que al asumir tu Hijo nuestra fragilidad, no solo quedó nuestra carne mortal, honrada para siempre, sino que por esta unión admirable nos hizo también partícipes de su vida eterna. Por eso, con todos los ángeles y santos, te aclamamos diciendo sin cesar: Santo, 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 es el Señor Dios del universo.
Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor. Dios que amas a hombres y mujeres y que siempre estás con ellos en el camino de la vida. Por eso te rogamos, Padre misericordioso, que envíes tu Espíritu Santo para que santifiques estos dones de pan y de vino, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesús, Hijo tuyo y hermano nuestro. Porque Él mismo, aquella noche antes de morir, mientras estaba a la mesa con sus discípulos, tomó pan, te dio gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. De la misma manera, después de cenar, tomó el cáliz, volvió a dar gracias y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por todos los hombres y mujeres para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Por eso, Padre Santo, al celebrar el memorial de Cristo, tu Hijo y nuestro hermano, a quien por su pasión y muerte en la cruz llevaste a la resurrección, anunciamos la obra de tu amor. Mira con bondad la ofrenda de tu iglesia en la que se hace presente el sacrificio pascual de Cristo que se nos ha confiado, y concédenos, por la fuerza del Espíritu de tu amor, ser contados ahora y siempre entre el número de los miembros de tu Hijo, cuyo cuerpo y sangre comulgamos. Lleva a tu iglesia, Señor, a la perfección en la fe y en la caridad, con nuestro Papa Francisco, nuestro Obispo Antonio y todo el pueblo que adquiriste para ti. Abre nuestros ojos para que conozcamos las necesidades de los hermanos y hermanas. Inspíranos las palabras y las obras para confortar a los que están cansados y agobiados. Haz que podamos servirlos con sinceridad, siguiendo el ejemplo y el mandato de Cristo. Que tu iglesia sea un vivo testimonio de verdad y libertad, de paz y justicia, para que todos se animen con una nueva esperanza. Acuérdate de nuestros hermanos y hermanas que murieron, de todos los difuntos cuya fe solo tú conociste. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro y dales la plenitud de la vida. Y cuando termine nuestra peregrinación por este mundo y nos llegue la muerte, concédenos llegar a la morada eterna, donde viviremos siempre contigo, con María la Virgen, Madre de Dios y Madre nuestra, con los apóstoles y los mártires y todos los santos. Te alabaremos y glorificaremos por Cristo, Señor nuestro. Por Cristo,
con Él y en Él, a ti Dios, Padre omnipotente, la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Con una gran confianza vamos a rezarle a nuestro Padre del cielo diciendo: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días. ¿Para qué? Ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesús, ¿qué dijiste a tus apóstoles? La paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Que la paz de este Jesús esté siempre con todas y todos ustedes. Como hermanos y hermanas, nos damos la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es Jesús, el Hijo de María, el que nació en Belén. Felices los invitados a esta mesa del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. A todos los que lo recibieron, les dio el poder para ser hijos e hijas de Dios. Oremos. Te rogamos humildemente, Señor, Dios nuestro, que por la eficacia de este sacramento puedas fortalecernos en nuestras debilidades, para que juntos podamos seguir en el camino de tu reino. Por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor esté con todas y todos ustedes. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todas y todos ustedes y permanezca para siempre. Con la alegría de haber celebrado esta misa, podemos irnos en la paz de Dios. Que Dios lo bendiga.